Es decir que cuando estábamos hablando del tema Chile, mucha gente se estaba preguntando cuál es el trasfondo, por qué todas estas manifestaciones son impredecibles. Por ejemplo, y además, ¿esto se puede extender a lo que queda de Sudamérica? El tema de Colombia todavía está ahí. México, ni hablemos con el problema que tiene con el narcotráfico. La otra vez el Estado fallido. Que es un Estado fallido. Y sí, pero viene siendo de hace muchos años. Desde Lo que pasa es que mucho. se pensaban que con López Obrador, con un gobierno progresista, de poder dialogar, pero cuando está enquistada en la sociedad la cuestión... Pero él prometió mucho también. Sí prometió, pero no cumplió. No cumplió. Y a ver, es una expresión complicada. El Estado fallido es un poco eso, ¿no? Cuando los gobiernos no tienen la capacidad de llegar a ciertas zonas o desmembrar ciertas cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, con la violencia, con los paramilitares. Es una cuestión muy complicada lo que está pasando en México y en toda la región en general. Vos decías recién, ¿esto se puede extender? Sabemos que las alas conservadoras, digamos, tienen sus ejes, también los momentos progresistas a veces. Entonces, lo que se está viendo para algunos, y por eso Estados Unidos está mirando con mucha atención, es que lo que está pasando en Ecuador, en Chile o en otros países no se extienda y no se haga más amplio, porque esto tiene como contraparte el incremento de la presencia de China y Rusia en la región. Sabemos que están esperando cualquier proceso de estabilización, si quiere, para mostrar un lado más progresista y poder ellos entrar. Pero bueno, por eso mismo está pasando, por ejemplo, ahora en Siria, que Estados Unidos se ha retirado y ya hace unas horas Rusia ha tomado esas posiciones que Estados Unidos dejó. Es decir, no nos olvidemos, más allá del tema interno, porque acá también se llevaron a cabo manifestaciones por el aumento de un boleto en un país que, vamos a decir, en realidad es un país extranjero, aunque sea del otro lado de la cordillera. Y se destrozó, el hecho es, se destroza un montón de mobiliario público que después todo el mundo va a tener que pagar, incluyendo aquellas personas que lo destrozaron, con los impuestos, de manera directa o indirecta. Es decir, se destrozó mucho. Sí, ahí está. Es decir, para una protesta que en realidad, por eso se habla de lo fogonearon, no lo fogonearon. Y además está el juego geopolítico. Por ahí el ciudadano común no se da cuenta que en realidad hay unos factores supranacionales que están muy interesados en lo que se llama desestabilización. Lo mismo pasa con el Black Bloc cuando se reúne el G20. Es decir, hay movimientos anarquistas que están en la destrucción por la destrucción. Y uno les puede criticar al Estado. De hecho, por ejemplo, mismo los ciudadanos europeos están en contra de la casta política, por eso la llaman casta. Vos fíjate que cuando hubo protestas, pongo el caso del Líbano, los tipos se bajaron el sueldo. Quiere decir que podían vivir bien con un 50% menos. Sí. Entonces, cuando vos tenés toda una superestructura estatal que cuesta al ciudadano medio mantener, bueno, lo que sobra es muy evidente, la superestructura estatal. Mira, hay encuestas de Latino Barómetro, que es una empresa que hace encuestas a nivel latinoamericano, y los últimos números son, yo diría, aterradores en términos de lo que es el Estado. El 25% de los que contestaron la encuesta, en una muestra muy grande, decían que no creían en ningún tipo de gobierno, que estaban descreídos de toda la casta política. Y esto tiene que ver con un poco con la mala praxis de la política económica. Algunos lo ven de la manera que nos endeudamos, fuimos al fondo, nos tenemos que ajustar. Otros lo ven digamos, pues el caso de Bolivia, ¿no? Bueno, he tenido beneficios sociales, ha habido políticas redistributivas, pero ahora quiero más. O estamos en un mundo que vamos hacia una lógica, si se quiere, con otras prioridades, con una mejor calidad de vida, con otras formas de relacionamiento. Bueno, y estas cuestiones creo que es lo que le falta ayornarse a la clase política que vive en el siglo XX. ¿Sabés qué pasa, Pablo? Yo estoy viendo empobrecimiento aún en países centrales como los europeos. Es decir, cuando vos tenés los 1000-euristas, no es que ganan 1000 euros, es que no llegan a 1000 euros, por eso lo llaman 1000-euristas. Sí. No, hay una lógica del sistema capitalista de concentración de la riqueza que la clase política quiere, si se quiere, mantener bajo una lógica de la acumulación, la lógica neoliberal. Y lo que vemos acá es una sociedad que está pidiendo por ahí un proceso más redistributivo y más justo, sobre todo a las clases, digamos, a los más jóvenes, ¿no? A los más jóvenes, a los que tienen que entrar al mercado laboral, a los que tienen que producir, a los que tienen que soñar, a los que tienen que crear nuevos emprendimientos, que se encuentran con falta de crédito, falta de educación, y me parece que por ahí viene un poco la cosa. Estamos ante una posibilidad de pedir una nueva reconfiguración del sistema global. Bueno, pues vos fíjate, por ejemplo, el caso de lo que vos estabas señalando y lo que estábamos hablando con respecto a los políticos que no lo entienden, y en Chile no lo entienden ni la izquierda ni la derecha, por eso fueron sorprendidos. El tema Chile, lo que hay en el fondo, además del boleto del metro, son las pensiones, salud precaria, los sueldos bajos y un largo etcétera.
Y parece ser que esas protestas se vienen incubando desde hace años. Por ejemplo, vivir en Santiago es muy caro. Bachelet pidió diálogo y también tuvo complicaciones, ya lo hablamos. La electricidad puede llegar a aumentar un 10%, imagínate lo que puede pasar, supongo que eso ya lo... Es decir, se trata de una clase media, y estas son las encuestas que se hicieron, que vive mejor que antes, pero con aspiraciones frustradas. Es decir, son revueltas, como hablábamos, difíciles de predecir. Y algo más interesante, y ahora viene, si la clase política no entra en conexión, las élites políticas con las élites económicas para ceder un poco ante esta situación de demandas, vamos a ver cómo actúa el aparato represivo del Estado, el aparato de la coerción, los militares, las fuerzas de seguridad, que por ahora se ven más del lado a favor, digamos, de mantener el statu quo de los gobiernos, desde izquierda a la derecha, desde Maduro hasta Lenin Modelo, tiene el apoyo del aparato militar, también en Chile, pero, digamos, esto también los pone en cuestionamiento a ver qué rol van a jugar, digamos, y no es una cuestión fácil, hablando de fuerza de seguridad moderna, si se quiere. Ahí es otro tema para tener en consideración. Ha habido elecciones en Bolivia y parece ser que hay algunas cuestiones que no terminan de solucionarse. Primero, en más de una ocasión hemos hablado que el gobierno de Evo Morales estuvo funcionando y después hubo algún tipo de modificación constitucional que en realidad le prohibía a Evo, le impedía, mejor dicho, a Evo presentarse como candidato, es decir, tendría que esperar un periodo para volver a presentarse. Ahora, el Tribunal Electoral Departamental de la Ciudad de La Paz se declaró en estado de alerta ante lo que ha llamado hechos vandálicos y suspendió el recuento de votos. Las denuncias sobre delitos electorales y fraude a favor del oficialismo no solo se dieron en La Paz, también en Potosí, en Santa Cruz. Y el Tribunal de Potosí también detuvo el recuento. Después de casi 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral actualizó el conteo para mostrar que Morales tenía una ventaja más amplia del 46,85% de los votos contra el 36,73% de Carlos Mesa, lo suficiente para darle la ventaja de 10 puntos y ganar en primera vuelta. Pero cuando todo esto se empezó a saber, empezó a haber movimientos en las calles. Carlos Mesa salió a decir que la sociedad boliviana no puede soportar un segundo robo después del que se produjo el 21 de febrero de 2016. También dijo, le están robando al pueblo en un acto vergonzoso. Y también Luis Almagro, Pablo, recibió críticas por no cuestionar la nueva candidatura de Morales a la presidencia, a pesar de lo que yo te estaba comentando, de que la postulación estaba fuera de la Constitución, que el propio Morales impulsó en 2009 y que el pueblo boliviano rechazó en un referéndum en 2016 para cambiar la legislación y facilitar justamente su reelección, porque se preguntó en un referendo y el pueblo boliviano dijo no. Es decir, no se puede presentar otra vez. Es como el proceso de paz que hubo en Colombia, de Santos, que lo firma, lo manda a referendo y el pueblo colombiano dice, no queremos esto. Es decir, no queremos que los asesinos de las FARC, después de más de 40 años de guerra, terminen todavía exonerados de todo delito, se les dé cargos públicos y encima se les pague. Ahora, mira, Manuel, y este tema de... Y eso que Bolivia estaba bien. No sí, podemos decir absolutamente nada. Sí, pero ¿sabes lo que quiero tocar? El tema de la reelección indefinida. Sí, es porque, que nos gusta el porque digamos, yo entiendo que haya gente de Santa Cruz, digamos, gente que vea a los indígenas como una clase inferior, una cuestión clasista también en Bolivia muy importante. Tiene que ver con que también han perdido ciertos... Bueno, Santa Cruz quería independizarse, todavía está con esa idea. No, hay ciertas élites económicas que vieron cómo sus ingresos se vieron mellados ideológicamente. Pablo, toda independencia es económica. No, por eso. No, es la patria, la bandera. No, y aparte ideológicamente que un Estado menos activo, menos invasor, digamos, sobre los recursos naturales que tiene Bolivia, el litio y demás. Ahora, digamos, Morales venía ganando elecciones con más del 60% de los votos. Pero tenemos que entender que también el propio votante si quiere progresista, el que está de acuerdo con bastante de las cuestiones que se hicieron, también se cansa. Y también necesita un recambio. Y también necesita entender que hubo mejoras marginales, pero se necesitan mejoras estructurales. Y por lo tanto, digo, me parece que las reelecciones indefinidas tienen que ser reevaluadas permanentemente para que los que están de acuerdo con gran parte con las cosas que uno hace, pero quieren un poco más, como cualquier ser humano que quiere mejorar, encuentre en otra figura la posibilidad de tener estas nuevas posibilidades que uno desea. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Y a ustedes también por habernos acompañado. Hasta aquí 25 Internacional. Hasta nuestro próximo encuentro.